Buenos días, jóvenes. El tema de hoy corresponde a la clasificación del verbo, primera parte. Empezamos por su definición. Semánticamente es la palabra o frase que expresa existencia, estado, acción, pasión de los elementos mencionados en el mensaje. El criterio morfológico me indica que es la palabra que tiene accidentes gramaticales de número, persona, tiempo y modo. El verbo es la que tiene más accidentes gramaticales que cualquier otra palabra gramatical. El criterio sintáctico, es decir, la función que cumple en la oración, siempre es como núcleo del predicado. Y el verbo, de acuerdo al criterio lexicológico, es de inventario abierto. Recuerda que el verbo tiene la estructura del lexema más desinencia. Y en la desinencia es la que se expresan los accidentes gramaticales. Ten en cuenta que para que tú puedas obtener el lexema, lo llevas el verbo al infinitivo, es decir, a la terminación ar, ir, y luego vas a obviar esa terminación. Y el término que te queda sería la raíz o lexema verbal. También se le llama radical. Estos verbos se clasifican en verbos regulares, en verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que no van a sufrir ninguna modificación al ser conjugados, de acuerdo a los paradigmas verbales que existen, que son los modelos amar, temer y partir. El verbo no varía ni en su desinencia ni en su raíz. Por ejemplo, Ana ama sin cesar. Sin embargo, los verbos irregulares sí van a variar, ya sea en su desinencia o en su raíz. Es decir, no acepta el modelo del paradigma amar, temer y partir. Va a haber siempre una pequeña variación en ellos. Les doy el modelo amar, temer y partir de cada conjugación. Solamente existen 3 conjugaciones. En la primera encajan todos los terminados en ar, en la segunda y en la tercera ir. Y tienes ahí la conjugación. Te puedes dar cuenta en el infinitivo amar, al conjugar amar, amo, amas, ama, amamos, aman, aman, te das cuenta que no varía, pero si conjugo con ese modelo jugar, la terminación ar, digo lo siguiente: juego, juegas, juega, jugamos, juegan, juegan. Te das cuenta que hay una variación en la raíz, entonces por eso lo llamamos verbos irregulares. Así lo mismo con los verbos volver o los infinitivos volver y venir. También tienes que considerar que dentro de los verbos irregulares, como te mencionaba, el lexema o la raíz va a ser la que va a variar o cambiar. Por ejemplo, en dormir. Lo mismo, como no respeta las desinencias del modelo temer. Te puedes dar cuenta, temer varía con la conjugación del infinitivo tener. Temer, muy diferente a tener. Temí, tuve, temiste, tuviste, temió, tuvo, temimos, tuvimos, temieron, tuvieron, temieron, tuvieron. Te das cuenta que la desinencia varía, por lo tanto son verbos irregulares. Y hay otro grupo de verbos donde se altera tanto el lexema como la desinencia, como por ejemplo ir, ser, caber, tener, contar, dar, ¿no? Voy, soy, quepo, tengo, cuento, doy. Por supuesto que existen más verbos irregulares, solamente te estoy dando algunos ejemplos. La otra clasificación de los verbos son los verbos llamados personales e impersonales. Se llaman personales porque presentan un sujeto, ya sea en forma tácita, es decir, sobreentendida, o en forma expresa. Por ejemplo, vendo libros y folletos. Está en forma tácita, pero sí tiene un sujeto. Yo vendo libros y folletos. Entonces, ahí vamos a indicar de que es un verbo personal. Pero un verbo impersonal es aquel verbo que no puede determinar la persona que está realizando la propuesta verbal.
y mayormente se refiere a fenómenos naturales como garoar, nevar, llover, entre otros. Por ejemplo, hizo mucho calor o se vende libros. Ninguno de los dos ejemplos podemos encontrar el sujeto, ni expreso ni tácito, por lo tanto son verbos impersonales. La otra clasificación de los verbos son los llamados copulativos y no copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que necesitan en forma obligatoria un atributo, es decir, un término, un enlace entre el sujeto y el predicado nominal para que lo pueda unir, y sin ese verbo copulativo pues estaría incompleta la oración. Y los más conocidos son el ser, estar, parecer, quedar, permanecer, yacer. Por ejemplo, Amalia parece enojada. Entonces tengo mi verbo copulativo y mi atributo llamado enojada. Y los no copulativos pues no reclaman ninguno de estos verbos, son los demás verbos, no necesitan ningún atributo, por sí solo funcionan. Por ejemplo, Andrés viene de Tumbes, o simplemente puedo decir ven o viene nada más, no necesita ningún otro término. Y el último grupo de verbos son los llamados transitivos o intransitivos. Se llaman verbos transitivos porque exigen la presencia de un objeto directo para que pueda tener un significado completo. Por ejemplo, Luisa compró 2 buzos para su hermana. Entonces, en el verbo transitivo, si es un objeto directo, nosotros lo vamos a reemplazar por los pronombres lo, la, los, las, ya que reclama la presencia de un objeto directo. Pero hay otros verbos que no tienen objeto directo, no necesitan la presencia de un objeto directo, pues esos verbos son verbos intransitivos. Son aquellos que no admiten la presencia netamente de un o de. Por ejemplo, Daniela duerme tranquilamente. El hombre vendió barato. Como ustedes pueden ver, no existe en esas oraciones un objeto directo. Por lo tanto, se llaman intransitivos. Eso corresponde a la primera parte de la clasificación de los verbos. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias.